Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hoy darles un mensaje acerca de todo lo que está pasando con el tema del coronavirus, por supuesto desde mi perspectiva astrológica, desde la perspectiva de la biodescodificación y desde un pensamiento sistémico, ¿no? Que son los lenguajes que yo utilizo aquí en el consultorio y con los cuales entonces tengo una mirada de lo que está pasando. Creo que el proceso más importante que necesitamos hacer ahora es la aceptación de lo que está sucediendo y en esta aceptación poder comprender cuál es el mensaje, para qué estamos viviendo esta experiencia en forma colectiva. Cuando miramos una enfermedad o un síntoma físico desde el punto de vista de la biodescodificación, estamos entendiendo ese síntoma como la posibilidad del restablecimiento del equilibrio. En un momento se pierde el equilibrio a nivel emocional, mental, espiritual, por una situación vivida con estrés. En ese momento se guarda una emoción que no se expresa y que queda guardada. Esto genera una presión, digamos, un desequilibrio en el cuerpo, y esto después se expresa a través de un síntoma físico que a su vez el síntoma permite restablecer el equilibrio del cuerpo. Entonces, muchas veces miramos la enfermedad o miramos la sintomatología como algo externo a nosotros que nos agrede o nos pone en una situación de impotencia, en vez de pensar o mirar la enfermedad, el síntoma físico, como una solución biológica para poder restablecer el equilibrio. La enfermedad siempre trae un mensaje que nos permite ser sinceros con nosotros mismos. Aquello que quedó oculto por las dificultades en el abordaje de lo que nos sucede, esto que va al inconsciente, porque nos enfermamos inconscientemente y nos sanamos inconscientemente. Entonces, esto que queda en el reservorio del inconsciente sin expresar, que queda sin posibilidad de que tenga un lugar, luego se manifiesta en el cuerpo como síntoma o como enfermedad. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir o para qué estamos viviendo esta situación a nivel colectivo? Bueno, lo importante primero es entender que como humanidad necesitamos hacer un salto cuántico, evolutivo, que no estamos pudiendo hacer, o que lo estamos haciendo con muchas dificultades, muy lentamente, al proceso que está mucho más acelerado en cómo relacionarnos con nuestro entorno. Esto quiere decir que como humanidad necesitamos hacer rápidamente un salto y poder pasar a otro nivel de conciencia, y el inconsciente colectivo está como retenido en este proceso. Decimos muchas cosas, las podemos pensar, pero todavía no las sentimos y no podemos actuar en consecuencia de eso. Toda la relación que establecemos con nuestro entorno, y llámese entorno a los 4 reinos, no solamente a nuestro entorno inmediato de nuestros afectos, sino que llamo entorno a todo lo que nos rodea, nos sentimos separados del entorno, no nos sentimos que somos parte, nos sentimos que todo lo que hacemos afecta, que estamos ligados con hilos invisibles a todo lo que existe, y cuando nos movemos en esta red modificamos la red, así como todos los que se mueven en la red nos modifican. Esta conciencia que apareció en los últimos años, también la tecnología es parte de un proceso que nos permitió empezar a entender algo de cómo estamos relacionados y cómo estas distancias se acotan a partir de internet, etcétera, los medios de comunicación. Pero en un punto vivimos todo eso como una manifestación externa, pero no comprendemos la profundidad de estar todos conectados. Toda la relación que tenemos con la madre tierra, con los recursos naturales, con nuestro propio cuerpo, esto en un videíto que hice a principio de año del 2019, con la entrada de Urano en Tauro, qué significaba la entrada de Urano en Tauro, cómo modifica y necesita modificarse nuestra relación con la materia. No tenemos conciencia todavía emocional de esto. Desde el punto de vista de la biodescodificación, un virus viene a que podamos, es un agente externo que nos ayuda a incorporar una información nueva en nuestras células, en nuestro ADN, que
por sí mismo no podemos hacer, que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Entonces aparece el virus como una posibilidad de en el plano físico traer una nueva información que renueva nuestra célula y nuestro ADN. Esto es para los virus en general. Entonces, ¿cómo podemos comprender el significado del aprendizaje que tenemos que hacer como humanidad para entender el coronavirus y poder aceptar esto que está pasando desde otro lugar que no sea el miedo o el juicio o el rechazo? Nosotros como inconsciente colectivo no estamos pudiendo hacer este movimiento de comprender que estamos unidos a todo lo que existe, que el otro soy yo. Tampoco podemos estar en sintonía con lo que estamos haciendo con la tierra, con los recursos. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que todo el proceso de industrialización y el monocultivo están haciendo que se deforesten lugares del planeta muy importantes donde los árboles son el pulmón de la tierra. Y pensemos que esta enfermedad, una de las afecciones que tiene es la fibrosis pulmonar que produce desencadenando una posible neumonía en los casos más extremos y en los casos no tan extremos algunos problemas para respirar. Y si no, actúa como una gripe común. Pero se trata del aire. Acá lo que está en juego es el tema del aire, a través del contagio, ¿no? Y a través también de lo que produce el virus. Entonces lo que tenemos que comprender es que el aire es un espacio que compartimos entre todos. Yo no puedo tener mi propio aire y el otro tener su propio aire. Cuando yo comparto con el otro un contexto, estoy compartiendo una unidad. El aire es aquello que nos une en este ámbito. Y también es algo que nos separa hoy por hoy, porque tenemos que dejar que recluirnos o aislarnos, dejar de compartir con el otro para evitar el contagio. Por otro lado, la enfermedad surge en un foco del planeta que tiene mucho que ver con la producción, con la industrialización, con este uso y abuso de los recursos. El resto del planeta consumimos todo lo que se fabrica en China, por supuesto, pero es interesante también pensar que donde se origina el síntoma tiene que ver con esta relación tan profunda en donde no tenemos en cuenta el poder hacer uso del consumo y de los recursos de una manera más equilibrada. Entonces, toda esta enfermedad que en este momento nos causa tanto pánico, en realidad no tiene tantos riesgos letales, salvo para aquellas poblaciones de riesgo, como están bien aclarados en los videos médicos, que son las poblaciones de las personas mayores y que tienen una afección ya preexistente respiratoria o en los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos hoy por hoy que este virus no tiene tantas consecuencias letales, sino que los problemas que tiene son más bien la pandemia en cuanto a poder tener una asistencia, y que básicamente las prevenciones que hacemos de estar en nuestras casas y de estar aislados es justamente para que el virus no se propague rápidamente y después no hay asistencia para que 3.000 personas puedan ser asistidas con las necesidades que tiene el virus. Pero en sí mismo el virus tiene un bajo porcentaje de mortalidad comparadas con otras enfermedades y con otras situaciones que también están en paralelo a este virus. Sin embargo, por la rapidez de contagio y por las consecuencias que tiene a nivel comunidad, sí necesitamos mirarlo muy seriamente y tomar las precauciones, justamente por la rapidez de contagio. Entonces esto nos obliga a pensar cómo necesitamos cuidar el espacio, el aire, cómo necesitamos cuidarlo, no solamente para no contagiarnos, sino cuál es la relación que tenemos con el planeta, con los pulmones del planeta, que son los árboles, y cuál es la relación que tenemos con la madre tierra. Entonces, en ese sentido, el virus está viniendo a que podamos comprender, a tener una mirada de desarrollo de comunidad, de que yo soy el otro, de que los procesos en donde cualquier cosa que haga va a modificar mi entorno y el entorno me modifica a mí necesariamente
Eso es algo que en nuestra cultura más individualista y separada no teníamos hasta ahora, esa conciencia emocional. No teníamos conciencia de comunidad. Lo decimos, lo podemos poner hasta inclusive en palabras, en convenios, pero no lo tenemos como un sentimiento profundo. Este sentimiento es el que necesita ser llevado a la luz. Esto es en lo individual de cada persona, pero también en el inconsciente colectivo. Somos red. Desde hace más o menos 40 o 50 años, más o menos, depende, cada astrólogo lo puede mirar desde un punto, a partir de un punto determinado, pero todos estamos de acuerdo que más o menos son 30, 40 años que empezó la era de Acuario, una era dura 2000 años. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos atravesando la era de Acuario, que es la conciencia de red. En ese contexto es que surge la tecnología también, ¿no? Como una revelación de la época acuariana, y la conciencia de red. Entonces se habla de la palabra red en sistemas muy frecuentemente en los últimos 20 años, 30 años. Internet revoluciona todo y entonces hace que todos estemos conectados en un punto más superficial de las conexiones, no en lo más profundo, que es lo que estamos ahora teniendo que mirar. Y por otro lado, estamos en un momento puntual que empezó en el 2009 con la entrada de Plutón en Capricornio. Plutón es un planeta que tiene que ver con transformaciones profundas, como les vengo diciendo en videos anteriores. El signo de Capricornio es la estructura, es la autoridad, es el sistema capitalista, tiene que ver con las formas, con cómo estamos de alguna manera valorando los logros y las formas, y Plutón en Capricornio nos viene a decir que tiene que haber una transformación profunda de las formas. Cuando hace 2 años y medio Saturno entra en Capricornio, entonces empieza también a decirnos que tenemos que estructurar formas distintas o tener una cierta claridad o una cierta esencialidad en las formas que vamos construyendo. Cuando Saturno y Plutón se juntan en el cielo, que esto fue a lo largo de todo el año pasado, sentimos esta vibración, empezamos a sentir que las formas y las estructuras necesitan renovarse, desestructurarse para poder generar formas nuevas. Entonces estamos asistiendo a un momento muy profundo donde tiene que caer ciertas estructuras que nos dejan en un lugar de dificultad y en un lugar de pobreza. Y hablo pobreza de todo tipo, no solo la pobreza económica, pero creo que la pobreza económica también es un factor muy importante, porque todos estos tránsitos y este virus va a traer consecuencias desde lo económico muy fuertes. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que podamos poner nuevos valores, para que podamos resignificar la forma en la que venimos haciendo las cosas como humanidad y podamos encontrar nuevas maneras que de verdad son necesarias. Y son necesarias porque estamos asistiendo en el último tiempo, y creo que una de las cosas que conmovió mucho a nivel colectivo fue el último incendio que estuvo en Australia, donde pudimos ver como esa destrucción a partir de todos los cambios climáticos, y como un foco del planeta, un pulmón del planeta muy importante, se vio destruido con consecuencias muy graves. Entonces, parte de nuestra intervención, hay muchos, por supuesto, asuntos climáticos que no tienen que ver con la intervención de lo humano, ¿no? Pero la mayoría de lo que el último tiempo venimos teniendo, como es parte del calentamiento global, que tiene que ver profundamente con esta deforestación tan masiva y con esta explotación a la tierra, está afectando entonces el aire que respiramos, el aire que ahora no podemos respirar con libertad porque estamos en un proceso de decir, bueno, me contagio, y entonces si me contagio me tengo que resguardar. Entonces parece ser que lo indivisible tiene que ser divisible a partir de la reclusión, de poder ir para adentro. Entonces no tenemos que estar en el mundo haciendo, sino más bien yéndonos hacia adentro, y entonces ver qué hacemos cuando estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, que se abre un espacio de meditación, se abre un espacio de reflexión, porque me siento impedido
de tener que actuar en el mundo en ese proceso más frenético que hasta ahora no podíamos poner un límite y reflexionar. Entonces el virus nos está trayendo a este grado de reflexión, algunos con mayor aceptación y otros con mayor resistencia o rechazo. Entonces ahí empiezan a operar estos niveles de conciencia donde, bueno, la gente viene de viaje, no hace sus cuarentenas, no se cuida al otro, no se cuidan a sí mismos. ¿Por qué? Porque hay un rechazo y hay una falta de aceptación de lo que está significando este síntoma a nivel colectivo. Entonces, como inconsciente colectivo necesitamos dar un salto. Ese salto no lo estamos pudiendo hacer, entonces aparece un síntoma físico que nos ayuda a ser sinceros, a poder mirar y entonces hacer ese proceso. Entonces, lejos de estar en una situación de rechazo o de miedo, lo que tenemos es que comprender para poder hacer este proceso con amor hacia nosotros mismos, hacia el entorno, entender que esto no es un mal, esto es parte de un proceso para que podamos elevar nuestra conciencia y poder volver a restablecer un equilibrio. Saturno está entrando en Acuario el día 23 de marzo, entonces nuevamente tenemos que desarrollar una madurez en nuestra conciencia de grupo. Tenemos que poder ver algo que es Saturno cuando entra en un signo, nos dice que tenemos que madurar esa cualidad. Así como en la carta natal muchas veces yo les digo, bueno, tenés un tránsito de Saturno. Bueno, ¿qué significa? Tenés que madurar esto. Y si la maduración, estás muy lejos de poder hacer ese proceso, la maduración va a venir a través de un límite. Porque cuando no estamos en contacto con un proceso que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a vivir esa experiencia? Y bueno, la vamos a sentir como algo que nos limita, que no nos deja en nuestro ego hacer lo que queremos, pero bueno, no se trata de hacer lo que queremos, sino que se trata de estar en resonancia con lo que es. Y si mi ego está muy lejos de lo que es, la sensación es que la experiencia la voy a vivir a través de un límite. Entonces, este coronavirus está viniendo a decirnos, bueno, no estás en sintonía con lo que es. Entonces, como no estás en sintonía, pasa este síntoma para que vos puedas entrar en esa dinámica y puedas entrar en esta lógica. Bien, bueno, así estamos. ¿Qué les sugiero para este momento? Comprender que este cambio no es individual, este cambio es grupal, que lo que se necesita ahora es hacer un salto cuántico del inconsciente colectivo a nivel red y que la mejor manera es poder entregarnos a esto que está pasando, poder cumplir con las normas que nos cuidan y que hacen que podamos cuidar a otros, porque es todos juntos que vamos a poder hacer este cambio de vibración para poder volver a restablecer el equilibrio. Bueno, les deseo una estadía en sus hogares con mucha paz, con un poder volver a ir hacia adentro, a encontrar en el corazón. La meditación es un muy buen recurso para poder alinearnos. Hagamos visualizaciones, hagamos meditaciones, centrémonos en nosotros, en nuestro corazón, para poder restablecer el equilibrio en nosotros, en nuestro entorno y en todo el planeta. Ajo, por todas mis relaciones.